Muchas gracias, Francisco, muy amable. Hola a todos, estoy muy contenta de poder participar en esta jornada y es un gran honor para mí. Agradezco enormemente la invitación al Ayuntamiento de Valencia, a la Universidad de Valencia y a la FAD y al resto de las instituciones. Como comentaba Francisco, mi trabajo consiste precisamente en reflexionar, analizar y ayudar a distintos profesionales a gestionar sus emociones y a tratar de construir una educación mejor para una sociedad mejor. Así que la conferencia de esta mañana de César Bona ha sido realmente inspiradora. Vais a ver que en algunos puntos vamos a coincidir, pero creo que no está de más coincidir en algunas cosas y volver a hacer hincapié en lo que se considera importante para nuestra sociedad. Me gustaría comenzar con una historia. En un lugar del mundo, los niños van a la escuela durante 6 días y medio a la semana. En este lugar del mundo, cuando llegan a secundaria, dedican 5 horas de la noche también a hacer sus deberes. La asignatura central es el inglés, hasta el punto de que cuando llegan a clase se cambian sus nombres y se ponen uno en inglés. Estoy hablando del Plan de Estudios Nacional de China, un plan tremendamente eficaz para desarrollar a niños para que en el futuro sean trabajadores centrados, productivos y con altos niveles de eficiencia técnica. Este plan es tan efectivo que en todo el país, en cada escuela, cada niño, cada día, lo que hace es su trabajo en el mismo cuaderno y en la misma hoja. En todo el país, todos los niños chinos trabajan sobre la misma hoja. Os podéis imaginar a estas alturas que César Bona hubiera sido expulsado de la República China inmediatamente, ¿no? Bien, a pesar de que resulte raro, estos niños también reciben una educación emocional y social. Quizá no tengan una asignatura con ese nombre o quizá no tengan un taller específico por las tardes donde desarrollar estas competencias, pero sí que reciben una educación emocional y social, una educación que está basada en la obediencia, en la excelencia, en la colaboración y en la supresión de las emociones negativas. ¿Por qué os cuento esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros si nosotros no somos China? Es verdad, nosotros no somos China, pero es cierto que en los últimos años llevamos escuchando un discurso acerca de que en muy poco tiempo los niños que ahora estudian y se preparan en la escuela tendrán que afrontar una sociedad muy compleja. Tendrán que encontrar trabajo e intentar mantenerlo en una sociedad que se caracterizará por la rapidez, por los cambios continuos, por la complejidad, por la globalización, por la fragmentación y la despersonalización. Nos hablan así. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Richard Garber, un estudioso de la educación muy importante, nos dice que cuando los niños y niñas que están estudiando ahora se jubilen, años más tarde, habrán trabajado entre unas 18 y 25 compañías o empresas distintas. ¿Por qué? Pues porque las empresas, tal como va el mundo, no se van a dedicar a mantener a una persona a lo largo del tiempo y dedicar, ¿no?, sus esfuerzos o sus, digamos, economía a mantenerla a lo largo del tiempo y formarla. No, más bien vamos a ir saltando de un trabajo a otro. Siempre que escucho este tipo de augurios me llama la atención porque tengo la sensación de que el futuro se nos augura como una especie de meteorito que inevitablemente, y subrayo esto, inevitablemente este meteorito va a estallar contra la Tierra y entonces no tendremos más remedio que afrontar, ¿no?, esta colisión. Y es interesante porque este meteorito parece que no se puede desviar su desplazamiento. ¿Es o no es?, ¿no? Es decir, va a ser así. Y en ese sentido, pues los expertos lo que nos cuentan es que, entre otras competencias, los niños, es decir, los futuros adultos, van a tener que exhibir altísimas dosis de autoconfianza
van a tener que ser muy flexibles, es decir, van a tener que adaptarse a muchas situaciones cambiantes y poder hacerlo en poco tiempo. Y, además, van a tener que saber gestionar sus emociones, especialmente gestionar su ansiedad ante estos cambios, manejar la ansiedad. Efectivamente, estas características tienen mucho que ver con la educación emocional y social. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a lo siguiente: educar emocional y socialmente es educar en valores. Entonces, antes de plantearos mi idea acerca de cuáles pueden ser las claves prácticas en el aula, es decir, qué tipo de cosas desde un punto de vista práctico puede hacer el maestro o la maestra en el aula, es muy importante tomar conciencia de que tenemos que tener claro cuáles son nuestros valores, es decir, qué valores organizan nuestra práctica diaria. Por poner un ejemplo, si yo voy a decidir usar la empatía con mis alumnos porque creo que es ventajosa o recomendar a ellos que lo hagan, ¿para qué? ¿Para qué voy a utilizar la empatía? ¿Para conseguir que el alumno venza sus resistencias y rápidamente colocar mi discurso? ¿O voy a entender la empatía como un medio de conocimiento interpersonal, como un medio de conexión emocional, como un medio de vinculación, de intimidad, de adopción de otras perspectivas? Tengo que ser consciente y tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con las quejas de mis alumnos? ¿Qué voy a hacer cuando me expresen emociones negativas? ¿Voy a silenciarlas para que no obstaculicen y dirigir su atención hacia los objetivos del día? ¿O voy a escucharlas? ¿Voy a aprovechar la ocasión para analizar cuáles son las condiciones que suscitan esas emociones y voy a hacer algo, por lo tanto, para intentar transformar esas condiciones? Tendré que tomar una decisión. ¿Hacia dónde me quiero dirigir cuando enseño? ¿Qué voy a hacer? ¿Realmente voy a organizar mi aula y mis actividades para que mis alumnos logren ser esencialmente productivos? ¿O, por el contrario, voy a tener una visión más allá y me voy a plantear que quiero contribuir al desarrollo de personas que estén preparadas para afrontar los grandes retos humanos, que son principalmente, podríamos decir que dos? El primero, la sostenibilidad del planeta, y el segundo, la convivencia con la diversidad, la convivencia basada en la justicia y en la igualdad. Tengo que tomar una decisión. Tengo que ser consciente del camino que voy a seguir. Y si decido elegir la pastilla roja, es decir, si decido elegir afrontar los grandes retos humanos y construir personas autónomas, reflexivas, con pensamiento crítico, creativas, honestas, justas, compasivas y preocupadas por mejorar la vida de las personas y del planeta, entonces tengo que empezar a entender que mis actividades, que todo lo que yo haga con mis alumnos, tienen de alguna manera que dirigirse hacia eso. En este sentido, para hablar de qué educación emocional y social se puede hacer en el aula, a mí me gustaría señalar 3 cuestiones que hay que tener en cuenta antes de hablar incluso de competencias específicas. La primera de ellas se refiere a algo que César Bona ha señalado y con lo que estoy completamente de acuerdo. Y es con el hecho de que el aula en sí misma representa ya una sociedad. El aula es una sociedad, o como ha dicho César, una microsociedad. Este concepto me parece importante porque muchos educadores tienen en mente que el aula es como una especie de trámite, de transición, un lugar donde uno prepara las maletas y se organiza un poco para lo importante, que es lo que está afuera.
Pero no, lo importante está dentro, está en el aula. En el aula ya existe una sociedad. Entonces, si queremos que nuestros alumnos sean ciudadanos de una sociedad democrática y que, por lo tanto, se comporten como demócratas, nuestro aula debe ser un aula democrática. En nuestro aula debe haber democracia. Y eso significa que tiene que asegurarse la participación de todos los niños, oír todas sus voces y escucharles, como muy bien se ha dicho esta mañana, respetarles, esto es muy, muy importante, y considerar sus opiniones. Y, por supuesto, enseñarles a argumentar, lo que quiere decir que el maestro o la maestra debe de ser un hábil argumentador. Argumentar es explicar las cosas. Las cosas no son porque sí, porque lo dice el maestro. Las cosas se explican para que se comprendan. Y en ese sentido también tiene que existir en el aula debate, es decir, tiene que haber intercambio de opiniones donde todos participan. Si queremos que nuestros alumnos vivan en una sociedad inclusiva, nuestra aula debe ser inclusiva y eso significa facilitar la colaboración entre todos y eso significa a veces ajustar los objetivos para que todos puedan participar. Muchas veces cuando hablamos de actividades que sean inclusivas y que por lo tanto den pie y faciliten el trabajo de niños que en algunas ocasiones tienen más dificultades de aprendizaje que otros, los padres pueden asustarse mucho, incluso los propios maestros, porque da la impresión de que eso puede retrasar, ¿no?, a la mayoría. Sin embargo, no es así. Los estudios nos dicen que cuando se hacen prácticas inclusivas, todos los niños salen beneficiados. Y esto es muy interesante y el mundo tiene que saberlo. Hay que trabajar por la inclusión. Otra segunda cuestión que me parece importante antes de entrar en cuestiones o en competencias más concretas es el hecho de poder organizar la actividad y la relación para conseguir que emerjan de una manera, podríamos decir, natural, determinados sentimientos. Se hace mucho hincapié cuando se habla de educación emocional a la importancia de hacer cosas en relación a gestionar las emociones. A veces se nos olvida, es decir, ponemos mucha atención en la emoción, ¿no?, positiva o negativa, hay que potenciar las emociones positivas, hay que disminuir las emociones negativas, pero tenemos que recordar que nuestras emociones son resultado del contacto con el entorno y, por lo tanto, las emociones son espontáneas. Podemos educar para construir sentimientos a partir de las emociones espontáneas. La cuestión es qué tipo de sentimientos nos interesa que emerjan para que nuestros alumnos puedan desarrollarse personal y socialmente. ¿Cuáles son los sentimientos clave? Desde mi punto de vista, hay una serie de sentimientos que todo maestro o maestra debe de ingeniárselas para tratar de provocar. El primero de ellos es el sentimiento de seguridad. Este sentimiento aparece cuando los docentes se comportan de la siguiente manera. Son afectuosos con los niños, se muestran disponibles para apoyarles y especialmente muestran una reacción de aceptación y de respeto y de confianza en sus posibilidades con independencia de los resultados en el aprendizaje. Esto es clave porque cuando los maestros se comportan así, los niños comienzan a sentirse seguros, comienzan a sentir confianza en los otros, en el maestro y en ellos mismos. Y cuando se siente seguridad emocional, confianza, resulta que aparecen las ganas de explorar. Es decir, uno tiene más deseos y más curiosidad de explorar el entorno que le rodea y de explorar el conocimiento, cualquier materia de conocimiento. Por lo tanto, podríamos decir que esta cuestión es básica. Cualquier maestro o maestra en el aula tiene que asegurar crear un clima de seguridad, crear sentimientos de seguridad en sus alumnos y en el grupo. El siguiente sentimiento importante es el de autoeficacia. Algunos expertos en aprendizaje nos advierten que sin este sentimiento no hay aprendizaje.
No hay exploración, no hay recuerdo, no hay persistencia. De hecho, el sentimiento de autoeficacia, que tiene que ver con ese sentimiento que uno nota cuando domina algo, cuando se siente capaz, con control, resulta que es un sentimiento que necesitamos para persistir. Y los profesores, los docentes que están tan necesitados de motivación en sus alumnos y de motivación intrínseca, ¿no?, que brote del propio alumno, pues aquí la tenemos. Aparece cuando aparece el sentimiento de autoeficacia. Y este sentimiento lo podemos lograr cuando existe una buena relación entre el nivel de competencia o capacidad del niño y los retos. Pero es importante que haya retos. Tenemos que retar a los niños, pero tenemos que retarlo en función de lo que saben y les gusta hacer. En ese momento, el niño no solo se motiva, sino que esto también es muy importante, lo va a hacer en la medida en que le importe un pimiento el resultado. Es decir, que para que exista sentimiento de autoeficacia, tiene que existir concentración en el proceso, en la actividad. Uno tiene que estar despreocupado de la propia ejecución y, por lo tanto, de fallar. Y aquí es donde nos tenemos que hacer la principal reflexión, porque si nosotros observamos nuestra comunicación con los alumnos, cómo organizamos las actividades, las evaluaciones, etcétera, observaremos que nuestra atención está puesta excesivamente en el resultado, en la detección de fallos. Evaluamos la ejecución desde ese punto de vista y, en este sentido, pues nos cargamos, por así decirlo, o dificultamos que aparezca este sentimiento. Otro tercer sentimiento importante y que suele ser resultado de los cambios que se producen para que emerjan los dos anteriores es el sentimiento de identidad. Puede aparecer, cuando nos comportamos, como decíamos, un sentimiento de identidad grupal, es decir, un sentimiento de identificación con el grupo. Cuando nos identificamos con el grupo, sentimos con el grupo, nos sentimos apegados al grupo. Queremos a nuestro grupo y en ese sentido lo protegemos, lo defendemos. Se ha visto que en todos los grupos, en las aulas donde este sentimiento emerge, existen menos posibilidades de acoso escolar o al menos no progresa. ¿Por qué? Pues porque entre los compañeros se ayudan. Por lo tanto, este es un sentimiento que tenemos que intentar desarrollar. Pero también existe el sentimiento de identidad a nivel individual. Y esto se produce no solo por los cambios que planteábamos anteriormente, sino por el hecho de facilitar que los niños se expresen diferencialmente. Hagan cosas solo porque se les ocurre a ellos. Es decir, tratar no de homologar, sino de facilitar que exista esa expresión diferencial, esa expresión de sí mismos, reconocerles por lo que son, totalmente diferentes a los demás. Para que exista también ese sentimiento de identidad es necesario que el niño vaya organizando su pasado, debe tener conciencia de sus progresos. Esto es importante porque últimamente están apareciendo cada vez más sistemas de evaluación que precisamente ponen atención en el proceso y ponen atención en el hecho de que los niños hagan el esfuerzo de ver lo que se ha aprendido a lo largo del tiempo y de extraer un sentido de eso. Bien, pues llevémonos eso a su vida. Es muy importante hablar del pasado, de las cosas que nos han afectado emocionalmente, en el grupo, en el aula, con cada una de las materias de conocimiento, en la relación con el profesor. Esto es muy importante que lo desarrollen los padres en casa, pero también lo pueden hacer los maestros en la escuela. Es decir, hablar de lo que ha pasado y de cómo nos ha afectado. Todo esto ayuda a que el niño vaya organizando en una identidad, en un sentido de sí mismo, mucho autoconocimiento, algo muy importante de cara a la motivación posterior. Y por último, creo que un sentimiento importantísimo tiene que ver con, por supuesto, el sentimiento de curiosidad, que es natural, pero que en muchas ocasiones puede acabar muy disminuido por el tipo de prácticas que realizamos. Un sentimiento de curiosidad en concreto y de admiración por la diversidad, entendiendo diversidad en su sentido más amplio, es decir, diversidad natural, diversidad de las especies, diversidad de las personas.
Es muy frecuente que los niños se ríen, se burlen de otros por cualquier mínima diferencia. Somos tremendamente sensibles a eso y especialmente de niños. Entonces, los buenos maestros deben saber recoger estos momentos para precisamente construir un sentimiento de admiración hacia aquello que es distinto y que, por lo tanto, puede aportar algo diferente y, en ese sentido, algo constructivo, algo bueno para todos. Lógicamente, si queremos que emerjan estos sentimientos, cualquier actividad que haga el maestro o la maestra en el aula tiene que verse de alguna manera afectada en su estructura. Y en este sentido, podríamos plantearnos que cualquier tipo de actividad que se haga en el aula, cuando la diseñemos, tenemos que intentar que al menos se cumplan una serie de condiciones. La primera de ellas es que los alumnos y las alumnas aporten su propia visión de las cosas, es decir, es partir del conocimiento previo que tienen los niños, en vez de la información ser unidireccional y ser, bueno, pues ahora vamos a explicar tal tema de naturales. Bueno, pues como ya sabéis, bla, 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 y el profesor empieza a hablar. Un cambio importante en las metodologías es organizar la actividad de tal manera que los niños hablen acerca de lo que piensan sobre ese tema, porque seguro que algo saben. Esta es una cuestión importante. Otra va a ser el que conecten la actividad con sus propias motivaciones y con las de la sociedad. Es fundamental ir conectando lo que hacemos con esos grandes retos de los que hablábamos. Otra cuestión es que la actividad les facilite explorar o investigar de manera autónoma y que se produzca apoyo y colaboración entre compañeros. A ver cómo me las ingenio para que durante la actividad se puedan ayudar los unos a los otros y a ver cómo me las ingenio para que a partir de lo que hagan puedan reflexionar sobre el proceso y puedan aprender de lo que han hecho y puedan autoevaluarse en ese aprendizaje. La autoevaluación es algo clave si queremos hablar de autogestión y de autonomía. Por lo tanto, tenemos que poner atención no solo en el proceso, sino también en el hecho de que lo haga el propio niño. ¿Qué competencias necesita el maestro o la maestra para poder desarrollar todo esto que estamos diciendo? ¿Cuáles son las más esenciales desde mi punto de vista? Mi compañera Lourdes va a entrar de una manera muy concreta en la preparación de los docentes, pero yo voy a señalar lo que me parece que son esenciales y que si estuviera en vuestro lugar, desde luego intentaría desarrollar, ¿no?, lo más posible. La primera de ellas, el primer grupo, podríamos llamarle habilidades dialógicas y habilidades para trabajar en equipo. Con esto nos estamos refiriendo a escuchar bien, dedicarle tiempo, a analizar, a reflexionar sobre lo que nos cuentan los niños y a imaginarnos su universo. Además de escuchar, es muy importante saber hacer preguntas que ayuden a reflexionar y a desarrollar la comprensión de uno mismo y de aquello que estemos tratando. Hacer buenas preguntas es algo muy difícil y es algo en lo que es muy importante que los profesores se desarrollen. También va a ser muy importante saber argumentar y saber debatir, porque el aula debe ser un debate constante acerca de los temas que se están tratando. Entonces, cuanto mejor sea el profesor a la hora de debatir, mejor va a enseñar a sus alumnos a que lo hagan. Y también será muy importante que, efectivamente, como señalaba César esta mañana, los profesores sepan hablar en público para facilitar que los niños hablen en público, sepan desarrollar discursos, puedan organizarse para trabajar en equipo y sepan llevarse este tipo de habilidades de comunicación a su trabajo de equipo. Otra habilidad fundamental es la empatía. La empatía
no solo permite facilitar la expresión de las emociones, por lo tanto, cuando un docente es empático, va a estar facilitando que los niños se abran y hablen de cualquier cosa, sino que también la empatía es un medio de regulación emocional para los niños cuando están tensos, cuando están nerviosos y empatizamos, las emociones negativas disminuyen. Pero es que también es un medio de autorregulación para el propio profesor, porque el ejercicio de empatizar es un ejercicio cognitivo complejo y llevar la atención hacia lo que posiblemente puede estar afectando al alumno hace que me desprenda de mis propios condicionantes y hace, por lo tanto, que mi tensión también disminuya, que tolere mejor lo que está pasando en el aula. Por lo tanto, saber empatizar es un ejercicio básico, podríamos decir. Hasta el punto de que Jeremy Brunner hablaba de andamiaje para poder desarrollar el aprendizaje. Bien, no vamos a poder andamiar a nuestros alumnos si no es a través de la empatía, sabiendo exactamente en qué punto se encuentran. Claro, ¿en qué punto se encuentran? ¿Me lo dice la nota? ¿Me lo dice el ejercicio? No siempre. Necesito empatizar con sus sentimientos para saber realmente en qué punto está el alumno y poder plantearle nuevos retos. Otra habilidad fundamental va a ser la expresividad emocional. Esta mañana nos hablaban de profesores que nunca sonríen. Bueno, pues a veces es bueno no sonreír si lo que quiero es poner un límite, por ejemplo. Pero es fundamental en cualquier caso que los alumnos sepan exactamente cómo se siente su profesor o su profesora. De hecho, están siempre indagando sobre eso y son súper-sensibles a las emociones que expresan los docentes, súper-sensibles. ¿Por qué? Porque dependen de ellas. Es una guía, es una orientación, con lo cual saber expresar emociones coherentes con el valor de lo que queremos enseñar es fundamental. Saber expresar emociones positivas para contagiar, para emocionar ilusión, para animar, es fundamental. Y saber expresar emociones negativas de manera también coherente con el valor de lo que sucede va a ser algo clave para saber poner límites, que también es muy necesario. Y por último, podríamos decir que es la gestión de las emociones negativas, digamos, una de las habilidades que yo considero clave y que quizá no se le da demasiada cancha en una sociedad en la que últimamente se pone de moda, digamos, el ser feliz, ¿no? La educación emocional y social también forma parte de esta moda. Es decir, en todos los movimientos relacionados con esto se ha contagiado también de los mensajes positivos, de los mensajes de la felicidad. Hay que considerar lo siguiente: las emociones positivas nos ayudan a vincularnos, nos ayudan a lograr la apertura, a lograr precisamente tender a organizarnos para perseguir el placer y mantener aquello que nos hace felices. Bien, pero las emociones negativas no solo nos permiten evitar aquello que nos produce malestar o sufrimiento, sino que las emociones negativas también nos empujan a hacernos preguntas, a pararnos, a reflexionar acerca de lo que va mal y a encontrar respuestas acerca de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación y de cambio, realmente necesitamos escuchar las emociones negativas. Las emociones positivas están ligadas, por así decirlo, a mantener aquello que ya hemos conseguido de bueno y a buscarlo. Pero las emociones negativas son las que nos permiten transformar aquello que no funciona y nos permiten obtener un autoconocimiento valiosísimo. Por lo tanto, tenemos que reflexionar acerca de la tendencia, también en la escuela, de, en muchas ocasiones, tratar los momentos negativos de una manera, podríamos decir, distractora. En una investigación que yo realizo con adolescentes, les pregunto acerca de sus momentos de malestar y 6 de cada 10 adolescentes me dicen que utilizan estrategias de distracción. Es decir, que intentan pensar en otra cosa, intentan entretenerse con alguna otra actividad, juegan a videojuegos, porque de esa manera su atención la acapara un estímulo potente y así te lo explican,
o a veces se meten en las redes para hablar con otros. Cuando yo les pregunto, ¿pero hablas de lo que te preocupa, de lo que te está causando malestar? Pues enseguida me dicen, no, para nada, de eso intento olvidarme. Hacen cualquier cosa para olvidarse. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues de manera inmediata uno puede sentir alivio, pero eso no va a calmar la emoción negativa porque va a seguir estando ahí. Y lo más importante, los niños, los chicos y las chicas pueden acostumbrarse a no tolerar la emoción negativa, a no tolerar la vergüenza, la tristeza, la indignación, la envidia. Se van a acostumbrar a buscar algo externo que efectivamente les pueda calmar. Las adicciones a sustancias, las adicciones al consumo, la hiperactividad de nuestro tiempo es en buena medida representación de esto, de la necesidad de calmar de manera inmediata, de distraer, de aliviar o hacer desaparecer una emoción negativa. Con ello perdemos la oportunidad de analizar y reflexionar acerca de nosotros mismos y de aquello que no está funcionando. Entonces, se hace necesario hablar de ello, conectar con alguien. Solo los adultos más capacitados emocionalmente logran autorregularse en momentos de malestar, pero lo cierto es que la mayoría de las personas, incluso los adultos, necesitamos de la corregulación en momentos negativos. No digamos los adolescentes cuando sobre todo están experimentando por primera vez, a veces, emociones completamente nuevas y muy complejas. Entonces, esta moda de lo positivo, lo happy, puede hacer a muchos individuos sentirse fuera de juego, sentirse incompetentes emocionalmente, sentirse enfermos incluso. No voy a entrar en la psicofarmacología y la aplicación a la adolescencia en este momento porque no es el debate, pero por supuesto podemos dejarlo ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer en las escuelas en ese sentido? Pues en las escuelas hay que estar atentos no solo a generar emociones positivas, sino efectivamente a poder observar señales que me indican que los niños no están bien, que los jóvenes no están bien. No siempre es fácil, porque hay que atender a muchas cosas, pero nos puede ayudar, por ejemplo, ese clima emocional que ya hemos creado, ese clima de seguridad y de empatía, y también nos puede ayudar utilizar algunos intermediarios, que esta mañana César señalaba algunos y estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, nos puede ayudar el uso de la música, nos puede ayudar el uso de cualquier tipo de expresión artística, el uso de películas, de cine, de cuentos. El caso es que luego dediquemos un momento a hablar con ellos acerca de qué impresiones o qué relaciones con sus sentimientos tiene eso, porque si no perderemos la ocasión de entrar en lo que los niños sienten. Cuando detectamos señales negativas, emociones negativas, y las dejamos a un lado, estamos equivocándonos en la prioridad, porque lo prioritario es restablecer la seguridad del alumno para que luego siga aprendiendo lo que tenga que aprender. Pero el primer aprendizaje es ese, es tomar contacto con lo que siente. Por otro lado, los sentimientos negativos nos acompañan en todos los conflictos y la escuela es un constante conflicto. Sin conflicto no hay evolución. Por lo tanto, sin una buena gestión de las emociones negativas no puede haber evolución. Victoria Camps, la filósofa española, dice esta frase que a mí me gusta mucho. Dice, suscitar las emociones oportunas para conseguir ciertos modos de ver y de apreciar las cosas es educar. Efectivamente, la cuestión es hacia dónde vamos a movilizar emociones. Vamos a movilizar emociones, vamos a hacer ver que lo más importante es la productividad y suprimir nuestras emociones negativas, o vamos a movilizar las emociones para desear progresar como personas, como sociedad, en definitiva, para desear conocer y desear ser.
Ahí os lo dejo. Gracias.